Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo, claro, de dónde nos estés viendo. El día de hoy tenemos un video súper interesante que nos han pedido bastante y continúa la serie de este curso de Excel básico e intermedio que estamos programando en nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar sobre lo que son las referencias relativas, absolutas y mixtas. Cómo funcionan y cómo podríamos aplicarlas para mejorar nuestro desempeño laboral y nuestras fórmulas y funciones. Vamos allá. En este archivo vamos a tener dos prácticas para ver el funcionamiento de ambos tipos de referencias, tanto relativas como absolutas, y las referencias mixtas, cómo utilizarlos y cómo poder entender de manera rápida y sencilla cómo funcionan estas. Primero, referencias relativas. Las referencias relativas son las que vienen por defectos en Excel. ¿Qué quiere decir vienen por defectos en Excel? Vienen por defecto porque al momento de nosotros colocar cualquier fórmula o función, él asume una referencia relativa de manera automática. En este ejercicio, nosotros vamos a determinar cuál es el porciento. En este ejercicio, nosotros vamos a determinar cuál es el porciento de ventas a partir de estos datos que tenemos aquí. ¿Cómo calcularemos el porciento de ventas? Vamos a dividir las ventas de cada una de las provincias entre el total general de ventas que se acumuló por todas las provincias al mismo tiempo. Sería una división entre este total y este total. Y ahí determinaríamos el porcentaje que tendría cada una de las provincias con relación al total general. Si no sabes cómo escribir una fórmula, te recomendamos que veas el video sobre fórmulas básicas que tenemos aquí en nuestro canal en esta serie de videos de Excel básico e intermedio. Vamos a empezar con el símbolo de igual, seleccionamos las ventas y las dividimos entre el total general y presionamos Enter. Fijémonos aquí de manera rápida cómo él nos dice que ese 1200 con relación a ese 6716 corresponde a un 18% de las ventas para esa provincia específicamente. Hasta aquí estamos bastante bien y bastante acertados, pero ¿qué pasa? Al momento de copiar esa fórmula, de rellenarla hacia abajo, miren qué pasa. Nos da un error, divisor cero, en cada uno de los campos. ¿Por qué nos da ese error? Normalmente ese error nos da cuando hacemos una división entre un valor y una celda que esté vacía en blanco o que tenga valor cero. Porque por regla matemática todo lo que se divide entre cero da cero. ¿Qué está pasando en esta ocasión? Vamos a tomar en consideración, vamos a observar de manera detenida lo que es nuestra barra de fórmulas. Aquí arriba. En la primera celda, si se fijan, él me asume las celdas que yo seleccioné. B11, que es esta, y B18, que es esta. Cuando copiamos hacia abajo, él me va cambiando la celda, variándome el número de la fila. Fíjense que como ahora estoy en la celda o en la fila 12, aquí dice 12, pero anteriormente estaba en la celda fila 18. Cuando copié hacia abajo, él me bajó una fila también del total y ahora me está multiplicando por B19 y en B19 no hay absolutamente nada. Por tanto, él me está dividiendo entre cero. Cada uno de estos errores, de esas divisiones, se corresponde a lo mismo. Según yo voy copiando o rellenando esa fórmula hacia abajo, él me va cambiando el número de la fila de cada uno de los datos, de cada una de las fórmulas. Como estoy en la fila 13, él me puso B13. Pero como bajé dos más en vez del 18, entonces él me bajó al 20, mírenlo aquí. Y así sucesivamente él va a ir haciéndolo de manera automática. Si nos fijamos en la última, vamos abajo para que ustedes puedan observar,
Miren en qué celda es el que está dividiendo, en la 24. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos bajando la fórmula de manera sistemática. Esta referencia específicamente se llama referencia relativa. La referencia relativa corresponde a que Excel me va cambiando el número de la fila o la letra de la columna dependiendo del rellenado de celdas que yo utilice. Dígase, no relleno de fondo, sino es relleno de copiar la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que si yo copio esa fórmula hacia la derecha, entonces él me va a cambiar, miren aquí cómo me cambia la letra de la columna. Él me va a variar siempre dependiendo la celda donde yo esté. Tengan eso siempre pendiente. Cuando hacemos esto, él lo que hace es cuando hacemos esto, Excel lo que hace es específicamente que te asume la fila en la cual tú estás ubicado. Y por eso es relativo. Y eso es lo que hace la magia de Excel, que se automatice todo y que cuando tú cambies un valor se actualice todo automáticamente. En este caso, nosotros no queremos que él nos dé la referencia relativa, sino queremos que siempre vaya a dividirse ¿a dónde? A ese total general que tenemos en la celda B18. ¿Qué quiere decir? Tenemos que buscar una manera en la cual el B18 no cambie cuando copiemos la fórmula hacia abajo. ¿Cómo podemos hacer eso? Dentro de la fórmula, cuando la fórmula está abierta, como la tenemos aquí, que la celda tiene su color, nosotros nos vamos a colocar encima de la celda que queremos que no se mueva, que se quede fija. Este concepto también muchos lo conocemos como fijar celdas. Si ustedes escuchan por ahí fijar celdas, es lo mismo que referencia absoluta. Luego que estamos encima de la celda que queremos que no se mueva, que se fije, presionamos la tecla F4 en el teclado. F4. F4 está en la tecla de funciones que están en la parte superior de su teclado, encima de donde está la parte de los números, del 1 donde está la arroba, el símbolo de numeral y el símbolo de moneda. Al presionar F4, él asume un símbolo de peso o de dólar delante de la letra y delante del número de la celda. Si todavía no sabes qué es una celda, te recomendamos que veas el video 0 de esta serie donde te explicamos cómo se compone una celda. Cuando la celda está así, con el numeral, el signo de dólar, delante de la letra y delante del número, estamos diciendo que es una referencia absoluta. Referencia absoluta es que él te va a fijar esa celda específicamente y que aunque tú copies hacia abajo o al infinito y más allá, siempre él va a ir a dividir a esa celda específicamente. Fíjense cómo ahora sí tenemos los porcentajes completos por cada una de las provincias. Si vamos abriendo cada una de las celdas, nos damos cuenta que en este caso, él me varió la celda de la venta, me puso B12 porque yo bajé, pero la celda del total me la dejó igualita, B18. Si voy al siguiente, me puedo ir dando cuenta que dice 13 porque estamos en la fila 13, pero me dejó el 18 igual porque yo fijé esa celda específicamente. Le especifiqué a Excel que siempre él va a ir a dividirme por esa celda única. Y así hasta el final él va a ir manteniendo estas circunstancias. Miren que el 17 va cambiando, pero que el 18 se mantiene fijo. Esto se llama referencia relativa. Referencia relativa es una referencia que cambia y referencia absoluta es una referencia que se mantiene fija la celda completa, que yo no puedo cambiar. O sea, que Excel entiende que siempre va a ir a realizar una operación a una celda específica y que aunque yo copie la fórmula a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, siempre se va a mantener la misma celda como referencia.
Normalmente uno utiliza bastante este tipo de referencias cuando estamos trabajando con porcentajes o cuando tenemos unos valores que no deben variar y que queremos que se mantengan fijos cuando se ejecuta una fórmula, una celda de referencia, que si ese valor cambia, se cambien todos los demás valores automáticamente. Ahora bien, hay momentos en los cuales las referencias relativas y absolutas no son suficientes y necesitamos referencias mixtas. Una referencia mixta es una referencia que lo que hace es que te permite fijar o la fila o la columna dependiendo de lo que tú necesites. ¿Y cómo funcionan las referencias mixtas? Para las referencias mixtas vamos a trabajar en este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a crear una tabla de multiplicar con estos valores. Tenemos una columna que contiene los valores del factor del 1 al 10 y tenemos filas que van a constituir la tabla de qué que vamos a construir. De ellas, aquí vamos a construir la tabla del número 2 completa multiplicando el 1 por el 2, el 2 por el 2, el 3 por el 2 y así sucesivamente. Luego, en el 5 vamos a realizar el mismo efecto. El 5 por el 1, el 5 por el 2 y así sucesivamente vamos a ir completando todas las tablas. Iniciamos por el 2, igual 1 por 2 y presionamos Enter. Ahí tenemos la primera. Ahora bien, yo no puedo llevarme ese resultado o copiarlo hacia abajo porque me va a dar valores que no son precisos por el tema de las referencias relativas. ¿Qué yo voy a hacer? Yo le voy a especificar a Excel que ese número 2 se mantenga fijo siempre, para que siempre me multiplique por el número 2. Presiono F4 y fíjense cómo él automáticamente me coloca un símbolo de dólar delante de la letra y delante del número. Cuando yo copio esa fórmula, miren cómo ahora sí él me da el resultado adecuado. ¿Por qué? Porque él está siempre multiplicando por el número 2. ¿Qué tenemos aquí? Aquí él me multiplica este por ese, coloqué este fijo para que siempre, siempre multiplique por el 2 y poder así copiar el resultado. Y si tuviéramos la tabla hasta el factor 1.000.000, no tuviéramos inconveniente. Pero al momento de realizar las demás tablas de multiplicar, 5, 9, 13 y demás, tendríamos que repetir la fórmula una por una. Y eso entonces nos complicaría un poquito la existencia. ¿Por qué? Porque nos agotaría tanto en tiempo como en esfuerzo. ¿Habrá alguna manera de cómo yo poder hacer una sola fórmula y que cuando yo copie toda esa fórmula se me complete la tabla, todas las tablas completas? Sí. Existe algo que se llama referencias mixtas. ¿Qué son referencias mixtas? Referencias mixtas es que tú puedes fijar tanto la fila como la columna únicamente y no la celda completa como en el caso de las referencias absolutas. ¿Qué podemos hacer en este caso? Una vez presionamos F4, él te fija automáticamente la celda, pero si presionas nuevamente F4, él va a ir variando esa referencia. Presionando F4 nuevamente encima de la misma, fíjate cómo ahora él te colocó el símbolo de dólar delante del 10. ¿Qué quiere decir eso? Cuando está delante del 10, delante del número, él te está fijando la fila. Siempre que está delante del número, él te fija únicamente la fila. Si lo presionamos nuevamente, entonces él te coloca el símbolo de dólar delante de la letra. Y cuando es delante de la letra, él te está fijando la columna. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú copies hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre se va a mantener la misma columna.
Antes de continuar, tenemos que identificar lo siguiente. ¿Qué es lo que necesitamos fijar para cada una de las tablas? Y que esto nos pueda dar el resultado que queremos. Lo que necesitamos es que con una fórmula podamos copiar tanto los resultados de las tablas hacia la derecha y hacia abajo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bien, les tengo un truco. Si fijamos esta fila y fijamos esta columna, podríamos obtener el resultado. ¿Qué quiere decir? Especificarle a Excel que siempre verifique el número que está en el factor de la tabla y el número que está en el factor de la columna. Que cuando esté ubicada en esta posición me multiplique esa columna por esa fila. Que cuando esté ubicada en esta posición me multiplique esa columna por esta fila. Y así sucesivamente. Siempre se vaya a la fila número 10 a multiplicar y siempre se vaya a la columna B a multiplicar. Vamos a fijar esa columna y esa fila, la columna B y la fila 10. ¿Para qué? Para que él siempre multiplique por esa columna y por esa fila. ¿Cómo haríamos esto? Dentro de nuestra fórmula vamos a especificar que la columna por la cual él va a multiplicar, fíjense que la B11 corresponde a la columna B, donde están los factores de manera horizontal. Presionamos F4, luego F4 nuevamente y F4 nuevamente. Y fíjense cómo el símbolo de dólar se coloca delante de la letra. Ahí estamos especificando el Excel que siempre multiplique por la columna B. Cuando copiemos hacia abajo, se mantiene la columna B. Cuando copiemos a la derecha, se mantiene la columna B. Siempre se va a mantener en estos factores específicos. Y para los de la fila, para los factores que son de manera horizontal, hacemos lo propio. Presionamos F4 y cuando el símbolo de dólar esté en el número 10, estamos indicando que siempre se va a multiplicar por lo que es la fila 10. ¿Qué quiere decir? Siempre va a multiplicar por los números de la tabla que están ahí. En ese sentido, ¿qué le estoy especificando a Excel? Excel, mira, tú me vas a multiplicar lo que está en la columna B por lo que está en la fila 10. Cuando yo copio hacia abajo, la fila 10 no se mueve. Fíjense que está fija, siempre se va a quedar en la fila 10. Cuando yo copio hacia la derecha, la columna B no se mueve. Fíjense que está fija en esta parte. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo fijar tanto una columna en caso de que vaya a copiar de manera horizontal, sea a la derecha o a la izquierda, y puedo fijar también las filas en caso de que yo quiera copiar de manera vertical, arriba o hacia abajo. Si yo le doy enter ahí, el mismo resultado voy a obtener, observen, pero si yo copio hacia la derecha, miren que cada resultado me va a dar diferente porque se va a adecuar. Por ejemplo, si yo vengo aquí a ese número específico y le doy doble clic, miren como siempre me va a estar multiplicando tanto por la columna B, el 10, como por el 110, que es la fila que contiene la tabla. Y en cada uno de ellos siempre se va a ir multiplicando tanto a esa columna específica como a esa fila específica. Esas son las referencias mixtas. Referencias mixtas es que dependiendo dónde esté ubicado el símbolo de dólar, tú puedes fijar tanto una columna específica como una fila específica dentro de un rango. Y Excel siempre se va a mantener operando en ese rango que tú especificaste. Esperamos haber detallado un poco lo que son las referencias mixtas y las referencias absolutas y relativas. Les recomendamos siempre que se mantengan practicando. Este ejercicio se lo vamos a dejar en la descripción de este video para que puedan descargarlo y puedan manejar. Esa es una de las herramientas o de los aspectos fundamentales de Excel, que si lo manejamos de manera adecuada, vamos a poder ser
unos expertos en Excel de manera exitosa. No dejen de suscribirse al canal, no dejen de activar la campanita para recibir nuevos videos cada semana, 3 veces a la semana.